Hola, vamos a comenzar a explicar los dos primeros puntos, o lo más importante de los dos primeros puntos de la unidad 1 del programa de la asignatura Derecho Procesal 2. Tengan en cuenta que existe la chance de consultar los contenidos de esos puntos en forma completa en el blog de la cátedra. Ahora estoy haciendo los pasos como para entrar allí. Una vez que están en la página, hacen clic en búsqueda por unidad de sistemas y acceden a la unidad número 1 y aquí la tienen en pantalla. Vamos a trabajar sobre eso. El programa nos dice el derecho procesal concepto. Yo no voy a leer todo lo que está escrito. Me voy a detener en aquellos puntos que me parece pueden requerir alguna clase de explicación adicional, ¿verdad? Por de pronto sí voy a marcar esto, que es el concepto de proceso judicial, como conjunto de actos que, realizados por el juez y por las partes, quien, en una serie gradual y progresiva, como, cuya finalidad es resolver un conflicto de intereses mediante la aplicación del derecho objetivo. ¿Para qué? Entonces, rebobinando. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué? Conjunto de actos realizados. ¿Quién? Por el juez y por las partes. ¿Cómo? En una serie gradual y progresiva. ¿Para qué? Cuya finalidad es resolver un conflicto de intereses mediante la aplicación del derecho objetivo. Cuidado, que no siempre hay un conflicto de intereses. Puede haber proceso judicial sin conflicto de intereses. Puede haber proceso judicial sin partes. Es lo que sucede con los llamados procesos de jurisdicción voluntaria, en los que no existe conflicto de intereses, sino que existe la necesidad de que intervenga un juez para dotar de cierta eficacia jurídica a una situación determinada. Allí tampoco hay partes, sino peticionarios, peticionantes. Ejemplo, si se alcanza un acuerdo extrajudicial para resolver un conflicto de intereses, se lo presenta, se lo puede presentar a conocimiento del juez para que lo homologue, para que lo apruebe. Evidentemente conflicto de intereses no hay porque ya ha sido resuelto a través del acuerdo. Pero ¿para qué se lo presenta entonces al juez? Para que lo homologue y lo apruebe. ¿Y por qué? Porque de esa manera se le otorga eficacia, ejecutoriedad en caso de incumplimiento voluntario. Ese acuerdo homologado vale lo mismo, digámoslo así, que una sentencia. O dicho mejor, se puede ejecutar en forma forzada como si fuera una sentencia firme. Bien, sabemos lo que es un proceso. Ahora vamos a ver lo que es el derecho procesal, concepto. Y me voy a detener en este párrafo que marco. El derecho procesal es, primero, el conjunto de normas y principios que regulan el proceso judicial. Y también se llama derecho procesal a la disciplina científica que aborda el estudio de esas normas y principios. Es decir, ¿qué es derecho procesal? El conjunto de normas y principios que regulan el proceso judicial, por un lado. Por otro lado, la disciplina científica
que estudia esas normas y principios que regulan el proceso judicial. Eso es el derecho procesal. Ahora, cuidado, que además del proceso judicial, el derecho procesal se encarga de estudiar otros dos conceptos muy importantes, que son la acción y la jurisdicción. Ya veremos qué es lo que son. Pero por de pronto sepan que el contenido del derecho procesal no es solamente, del derecho procesal, bien digo, sí, no es solamente el proceso judicial, sino también la acción y la jurisdicción. ¿Cuáles son los caracteres del derecho procesal? Bueno, en primer lugar, es instrumental y formal. El derecho procesal sirve, tiene su razón de ser, como herramienta para la observancia del derecho sustancial. ¿Qué significa esto? Si existe un conflicto de intereses que está regulado por el Código Civil y Comercial, ¿cómo se resuelve ese conflicto de intereses? Bueno, se resuelve a través de un proceso judicial. La solución está dada por el Código Civil y Comercial, pero antes de que el juez brinde esa solución, hay que transitar un proceso. Ese proceso es un tránsito previo entonces, con lo cual es un instrumento para poder llegar a la solución que proporciona el derecho sustancial, que proporciona, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación. Es autónomo el derecho procesal. Es autónomo porque no es un apéndice del derecho sustancial. No es que alguien tiene, por ejemplo, el derecho de propiedad y si alguien desconoce el derecho de propiedad, entonces recién ahí empieza a tener sentido el derecho procesal, como una especie de segmento para el caso de emergencia ante la violación del derecho sustancial. Eso parece sensato, pero ¿qué sucede si alguien inicia un juicio sin tener razón? Dice que es titular de un derecho sustancial. Ejemplo, dice que es dueño, pero no lo es. Entonces, ahí se advierte que el derecho procesal tiene una existencia propia que va más allá de la existencia o no del derecho sustancial. Es autónomo. Su existencia no se justifica como un accesorio del derecho sustancial. Tiene una existencia principal, propia, tan propia como la del derecho sustancial. Eso es autonomía. Por último, el derecho procesal integra el derecho público. El dualismo es derecho privado, derecho público. Como ustedes saben, derecho privado es el que se encarga de regular relaciones jurídicas entre personas en una situación de igualdad, relaciones de coordinación. Ejemplo, bueno, el derecho civil y comercial. En cambio, el derecho público se encarga de regular relaciones jurídicas en personas que no están en situación de igualdad, que están en una situación de subordinación, que es el caso de la relación jurídica procesal, en la que el juez tiene una posición dominante respecto de los justiciables. Por eso es que entonces el derecho procesal es de derecho público. Vamos a ir al punto 2 de la unidad 1. ¿Qué es debido proceso? Bueno, por de pronto el debido proceso es un proceso, pero es más que un proceso, porque es debido proceso. Hay un adjetivo allí, debido proceso. Debido, ese es el adjetivo, proceso del sustantivo, que tenemos que explicar. Entonces, el debido proceso es un proceso, pero ¿cómo debe ser hecho un proceso para ser un debido proceso? En Argentina, no basta que sea hecho el proceso según la ley procesal, según lo que establece, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa. Tampoco alcanza que sea hecho conforme la Constitución. Recuerden, por ejemplo, en la Constitución el artículo 18 que habla de la inviolabilidad del derecho de defender en juicio la persona, la propia persona y los derechos. El proceso, para hacer un debido proceso, entonces, no basta que sea hecho de acuerdo a lo que establece la ley procesal y la Constitución, sino hoy por hoy
para hacer un debido proceso, el proceso debe ser hecho según lo que establecen los tratados y convenciones sobre derechos humanos. Y conforme la interpretación que de estos tratados y convenciones hacen sus órganos naturales en el sistema interamericano del Pacto de San José de Costa Rica, me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fundamentalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero concretamente, ¿qué es entonces un debido proceso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, repasando los precedentes de ese superior tribunal regional, puede confeccionarse un cuadro que he preparado para ustedes a fin de simplificar la explicación. Un proceso, para hacer debido proceso, es un proceso en el que tiene que existir, tiene que darse para los justiciables el derecho de ser oídos, pero no ser oídos de cualquier manera, con asistencia letrada, es decir, con asesoramiento de abogado, no en secreto, es decir, públicamente. Ser oídos con chance de producir pruebas, es decir, con chance de confirmar los dichos a través de evidencias, con chances de recurrir la sentencia, es decir, con chances de provocar una revisión en posteriores instancias. Y por lo menos una revisión tiene que ser amplia y profunda para arribar a un doble conforme. Además, ser oídos los justiciables gratuitamente o al menos sin costos irrazonables. Además, no alcanza con el derecho a ser oído. Existe el derecho a obtener una respuesta, ¿verdad? Derecho a ser respondido. Pero tampoco alcanza con cualquier respuesta. Tiene que ser una respuesta que no sea arbitraria, que sea razonable. Las sentencias de los jueces que responden a, a la pretensión y la defensa, a la pretensión del demandante, a la defensa del demandado, tienen que ser razonablemente fundadas. Así lo dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. La sentencia no puede ser arbitraria. Recuerden que, según la Corte Suprema de la Nación, una sentencia es arbitraria cuando no es derivación razonada del derecho vigente en aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Además, esa respuesta, según la Corte Interamericana, tiene que tener justicia, tiene que ser justa y tiene que estar basada en la verdad. Por último, esa respuesta jurisdiccional tiene que ser efectiva. No puede ser nada más una mera declamación teórica y abstracta. Tiene que ser una respuesta que se concrete en la realidad, que modifique la realidad. Además, todo lo anterior, es decir, el derecho de ser oído y respondido en la forma que vimos, tiene que suceder ante un órgano judicial competente, independiente, imparcial y en condiciones de igualdad las partes. Y todo eso, otra vez, dentro de un plazo razonable. Si se dan todos estos ingredientes para la Corte Interamericana, marco todos los ingredientes, estamos en presencia de un debido proceso. Para nosotros hay 7 componentes básicos que no pueden faltar para que exista un debido proceso. Chance adecuada de ser oído, chance adecuada de producir prueba, una sentencia que no sea arbitraria, un plazo razonable de duración del proceso, que el proceso se desenvuelva en situación de igualdad para las partes y por último la independencia y la imparcialidad del juez. Para finalizar, recordemos que la Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por violar las reglas del debido proceso, en los casos Cantos, que fue el primero, Fornerón, Furlan y Mohamed.